necesitamos un milagro. Necesitamos que obres de una manera especial sobre la vida de nuestro país, sobre la vida de nuestra provincia, sobre nuestra ciudad, sobre cada una de las familias que está aquí, Señor. Lo necesitamos y reconocemos que te hemos faltado, Padre, que hemos pecado, que nos hemos apropiado de lo que no nos correspondía. Señor, hoy venimos a entregar todo porque necesitamos ese milagro. Necesitamos que obres de una manera muy especial en la vida de cada familia, Señor, en la economía de cada familia, en la economía de nuestro país. Señor, te entregamos nuestro país, te entregamos nuestras vidas, te necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y necesitamos un milagro. Necesitamos que el Señor pueda obrar de una manera diferente, que el Señor pueda obrar sobre la vida de nuestro país. Estamos en una situación complicada, pero sabemos que el Señor puede obrar en nuestro país. Pero también necesitamos que obre en cada una de las familias de nuestro país, y en especial que obre en la familia de la Iglesia del Camino. ¿Lo desean? Venimos estudiando aquellos principios que debemos aplicar para que el Señor bendiga nuestra vida, para que el Señor bendiga la vida de nuestras familias. Y hemos visto varios de estos principios, y una de las cosas que hemos notado que la gran mayoría de estos principios son totalmente opuestos a los principios que vive el mundo. Y hoy vamos a ver una serie de principios, 5 principios que Dios ha establecido en el manejo de nuestras finanzas, de nuestros recursos. Y que poder crecer en esto nos ayudará a que podamos bendecir nuestras familias y bendecir el lugar donde nos toca vivir. Recuerdan que empezamos hablando de David, después hablamos de Jabes, y los últimos 2 domingos hablamos de Efiboset, que hablamos sobre Lodebar. Lodebar era el lugar donde había ido a vivir después de que su abuelo había sido destituido del reino. Me voy a poner los lentes porque no puedo leer bien. Entonces, hoy vamos a seguir esta serie de mensajes referidos a cómo debemos enfrentar nuestra vida con los principios del reino de Dios. Y especialmente vamos a hacer hincapié en algunos principios que nos enseña al manejo de nuestros recursos. No vivimos una situación fácil, como recién decíamos, un país donde prácticamente el 40% de nuestros compatriotas vive bajo el nivel de pobreza. Eso es muy triste, saber que el Señor nos ha regalado un hermoso territorio, un hermoso país, con mucha tierra, con mucho alimento, y hay muchos que no tienen la posibilidad de llegar a este sustento todos los días. La crisis nos trae temor. Si ustedes hablan con mucha gente a nuestro alrededor, están atemorizados. Aún nosotros mismos muchas veces debemos reconocer de que la crisis produce temor en nuestras vidas. Afecta la seguridad. Muchas veces nos creemos y nos sentimos inseguros, y esto es debido a los tiempos que estamos viviendo. Ahora, en la Biblia encontramos muchas situaciones, desde el Génesis en adelante, donde a distintos personajes bíblicos le tocó atravesar crisis, y principalmente crisis económicas, y la han podido superar con la presencia de nuestro Señor. Encontramos allí en Génesis a Abraham. Abraham dice que existía un gran
falta de alimento, hambre en donde él vivía y descendió a la tierra de Egipto. El hijo de Abraham, Isaac, después, cuando él era grande, también atravesó por un momento de crisis y también lo hizo su nieto Jacob. Él también atravesó una crisis. Si pueden allí leer después en sus casas el libro de Génesis, van a ver bien detallado que esas 3 generaciones le tocó vivir crisis y la superaron. Fueron crisis económicas, fueron crisis difíciles para ellos y lo superaron. El tataranieto de Abraham, José, a él le tocó también soportar o vivir una crisis, pero él no solamente le tocó vivir a él, sino al país donde él estaba viviendo. Recuerdan que José era el segundo después del faraón, después de la persona que estaba en autoridad en Egipto. Y dice la palabra del Señor que sobre Egipto se desató 7 años de prosperidad, pero después vinieron 7 años de mucha pobreza. Y al quien le tocó administrar esa crisis fue José. Y José se preparó y Dios lo instruyó y él pudo bendecir a toda una nación. Y no solamente a la nación de Egipto, dice que venían de otras naciones a buscar alimento a Egipto, donde hubo un hijo del Señor que fue fiel a su palabra y guardó en los tiempos difíciles. Después ustedes pueden leer el libro de Génesis, es muy lindo y hay algunos datos interesantes. Dice que en los 7 años de abundancia, José guardaba el 20% de lo que se producía, el 20% del trigo, de todo el grano que se producía, él lo guardaba para estos tiempos de crisis. Y cuando llegó la crisis, el faraón pudo dar de comer a todo un país. Jesús y sus discípulos también tuvieron que enfrentar una crisis muy grande. ¿Recuerdan cuando Jesús le dio de comer a 5.000 personas? 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Fue una crisis. Él enfrentó esto y multiplicó lo que allí había, que eran los panes y los peces. Ahora, vivimos tiempos difíciles y nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, pero también confiar en que el Señor va a proveer a cada uno de nosotros. Que el Señor será fiel, como lo fueron con los distintos episodios que recién mencionaba, el Señor también puede ser fiel con cada uno de nosotros. Ahora, las crisis no solamente nos afectan en forma individual, también afectan a la familia, afectan a un país. Y lamentablemente nuestro país está afectando hace mucho tiempo crisis. Esta semana estaba leyendo un artículo que como país nos enfrentamos ante la posibilidad de la 5ª cesación de pago en nuestra historia. Es decir, que estamos a punto de entrar en otra crisis si no solucionamos este problema, que sería la número 5 que dejamos de pagar nuestra deuda. Entonces, tenemos que orar por nuestro país, pero nuestro país está constituido por cada uno de nosotros y debemos comenzar a arreglar el problema en casa. Es muy difícil que se lo pidamos a que el país nos arregle el problema si no lo arreglamos nosotros. Y los hijos del Señor tenemos palabra para arreglar este problema. La Biblia nos enseña la forma en que debemos conducirnos para no caer en esta situación. Y tenemos 2 posibilidades. Podemos construir nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia sobre la arena o la podemos construir sobre tierra firme, sobre la roca. Y nosotros decidimos. Allí en el Evangelio está este relato y es muy lindo
pero lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿En qué lugar querés construir tu vida familiar? ¿En qué lugar querés construir tu vida? ¿Sobre la roca o sobre suelo de arena? Que puede venir cualquier tormenta, cualquier crisis y tirarla. Sobre la roca pueden venir crisis, no van a dejar de venir, pero la casa va a estar firme. Sobre ese lugar quiero construir yo, y estoy seguro que vos también querés construir sobre ese lugar. Y hay otro personaje de la Biblia que es Daniel. Y si ustedes pueden leer el libro de Daniel, a él le tocó ser el segundo o el tercero o un consejero de 4 reyes diferentes. Ahora, en cada uno de ellos, Daniel dejó marcado quién era. Y le tocó vivir grandes crisis. Y su mayor crisis fue en el foso de los leones. Y allí Dios estuvo con él. Es decir, que cada uno de nosotros podemos salir de esos momentos de crisis como salió Daniel, como salió Abraham, como salió cada una de las personas que estuvimos viendo. Dice que Daniel prosperó. Hay otra versión que dice que Daniel fue engrandecido durante el reinado de Darío y de Ciro el persa. Daniel fue bendecido en los tiempos de crisis. Si ustedes leen el pasaje de Daniel capítulo 6, cuando a Daniel lo meten en el foso de los leones, dice que el rey no pudo dormir y Daniel estaba dentro del foso de los leones y el Señor lo ayudó en esa crisis, como también el Señor te puede ayudar a vos en la crisis que hoy estás viviendo. Ahora es importante, como dice la palabra, que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde está hoy nuestro tesoro? ¿Dónde está hoy tu corazón? Si miramos y vamos afuera al mundo, la gran mayoría está preocupado porque no le alcanza el dinero para fin de mes, está preocupado a lo mejor porque no tiene trabajo, y no digo que esté mal, pero no ponen en primer lugar al Señor. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es colocar a Dios en primer lugar y Él nos ayudará a resolver cada uno de los problemas. Y vamos a ver 4 o 5 cosas que debemos trabajar, que el Señor nos está alertando en su palabra y nos está diciendo de qué manera debemos resolverla y trabajarla. El primero de ellos es las deudas. Cada uno de nosotros conocemos a mucha gente que está muy complicada con las deudas. El sistema nos ha llevado a ese lugar. Ahora, la palabra del Señor es muy clara. Dice en Proverbios 22:7, el que toma prestado se hace siervo del que presta. Hace casi más de un siglo, muchos de los países han dejado de tener la esclavitud en forma legalizada. Pero ¿ustedes sabían que hoy en día existe la esclavitud en el sistema en el que vivimos? La Biblia nos está diciendo, la persona que está endeudada, según la palabra del Señor, es una persona que se hace siervo, que se hace esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene libertad, porque pierde la libertad. Y el Señor nos anima a que nosotros podamos salir de ese lugar. El Señor nos está diciendo que salgamos de ese lugar donde estamos atados, donde estamos presos. Dice Efesios 4, 22, 23. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sed renovados en la actitud de tu mente.
debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y si no se puede comprar algo, no vayamos a endeudarnos. Debemos vivir con lo que hoy el Señor nos permite vivir. Eso se llama contentamiento y está en la palabra del Señor. Ser feliz con lo que hoy tengo, no buscar más allá de mis posibilidades, porque lo podré conseguir y a lo mejor sí, pero generalmente es con deuda y la deuda nos ata, la deuda nos hace prisioneros. Recién veíamos en el libro de Proverbios. Y si no, fíjate en nuestro país. ¿Cuántas décadas hace que vivimos esclavos de las deudas? Por ahí tomamos un poquito más de deuda, por ahí un poquito menos, pero hace muchos años que vivimos constantemente luchando con este problema. Y debemos salir de ahí. Para ser bendecidos debemos salir de esa situación. Yo me anoté, de acuerdo a ese artículo que estuve leyendo esta semana, los años en que nuestro país cayó en cesación de pagos por la deuda. Y miren los años, 1827, ninguno de acá había nacido. 1890, tampoco ninguno de acá había nacido. 1982, ahí estoy seguro que muchos de los que están acá, o la gran mayoría, habían nacido. 2001, y el signo está abierto. ¿Qué pasará en el próximo tiempo? Entonces, debemos comenzar a trabajar esto en nuestras vidas. Debemos procurar salir de las deudas. Y si hoy estamos endeudados, tratar de salir lo antes posible, pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor la posibilidad de enfrentar este problema y salir de la deuda lo antes posible. Fíjese qué interesante lo que dice el libro de Deuteronomios capítulo 28. Todo lo contrario, el Señor está alentando a su pueblo y dice: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, serás bendito en tu ciudad y bendito en el campo. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que ponga tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Prestarás y tú no pedirás prestado. ¡Qué desafío! Quiera que el Señor pueda darte la sabiduría, si es que hoy estás endeudado, para poder en el corto plazo salir de esa situación y que puedas presentarte delante de Él diciendo: solamente soy esclavo del Señor y no esclavo de una deuda o esclavo del sistema. Dejemos de pensar que toda situación de crisis se arregla con deuda. Eso es lo que hemos vivido como país. Cualquier problemita íbamos a pedir plata. Cualquier problemita salíamos a buscar dinero. Y después, para pagar ese dinero, volvíamos a pedir prestado. Y no es así. De acuerdo a la palabra del Señor, no se solucionan los problemas económicos de esa forma. La deuda no genera un beneficio, sino todo lo contrario, genera una esclavitud, tanto para las personas como también para un país. Tengo algunos motivos por los cuales nos podemos endeudar, y es importante que trabajemos estos temas, porque a lo mejor si caíste en la deuda es por alguno de estos motivos. Uno de ellos es la falta del contentamiento. Es: no estoy feliz con lo que tengo hoy. Ahora, nosotros no somos felices por lo que tenemos, sino que somos felices por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Somos felices por tener al Señor. Por lo tanto, debemos trabajar este tema. Y
algo no nos va a hacer feliz. Quien nos va a hacer feliz y quien nos hace feliz es el Señor. Otro motivo puede ser la falta de conocimiento. No todo el mundo conoce todas las cosas y bueno, debemos pedirle al Señor sabiduría para que Él nos ayude a entender esta situación. La falta de planificación. Tenemos que reconocer que muchas veces somos muy desorganizados y eso trae problema a nuestra economía familiar. Fíjate lo que dice la Biblia. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo aquel que se apresura, de cierto va a la pobreza. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5. A lo mejor tenemos que trabajar este tema. No apurarnos, que cuando vayamos a realizar un gasto, pidamos consejo al Señor, pidamos consejo a alguien. Y hay otro motivo que quizás escapa un poco a nuestra circunstancia y que puede ser alguna situación de enfermedad, alguna situación muy difícil que podamos atravesar. Y hay un ejemplo muy lindo en la Biblia que está en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Y acá hay una familia que pierde, la esposa pierde al esposo y los dos hijos y la esposa quedan sin ningún sustento. Pero ellos son bendecidos porque Eliseo les enseña y ellos pueden salir de la deuda. En aquellos tiempos recuerden que deber era muchas veces que sus hijos pasaran a ser esclavos. Pero recuerden esto, necesitamos salir de las deudas. Te va a hacer bien a vos, a tu familia y aún como cuerpo nos hace bien. Es interesante poder ver a cuántos hermanos han podido trabajar estos temas y han salido. Con esfuerzo, por ahí han tardado meses, 6, 7, 8 meses, pero han salido con mucho esfuerzo. Y hay bendición en esto, el Señor quiere bendecirnos. Segundo punto, si nosotros hemos dejado o hemos podido salir de las deudas, ¿saben cuál es el próximo paso que la Biblia nos está enseñando? Que podamos ahorrar. Y ustedes me pueden decir, pero esos temas no son espirituales. Sí, son muy espirituales, están en la palabra del Señor. Y hubo alguien que supo ahorrar, recién les explicaba que era José, y por el ahorro de José, toda una nación se salvó. Dice Génesis 41, del 47 al 49, tal como se había predicho, la tierra, ahí en la tierra, cambia la tierra y poné tu trabajo, lo que vos hacés, tu negocio, tu empresa, tu oficio, poné allí, produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos estos años José recogió toda la cosecha que creció en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera la arena del mar. Y acá también tenemos un ejemplo claro de cómo el ahorro le permitió a todo un pueblo, a toda una nación, poder salir adelante. Ese guardó, en otra versión dice almacenó, es ahorrar. Esa parte que por ahí no consumís, o aún, si no, muchas veces puede decir, pero mi sueldo no me alcanza para ahorrar. No importa, puede haber algo que podés dejar de consumir que no sea imprescindible para la vida y podés ahorrar. Y por muy poquitito comenzás y con el tiempo el Señor te puede bendecir. Hoy en día, si no ahorrás, es muy probable que en el corto plazo llegues a la deuda. Por eso, en lo que puedas, ahorrá. Tercer punto que es muy importante que tengamos presente y que es
las finanzas de una familia. Quizás hay alguno acá que no tiene una familia, no importa, a lo mejor con el tiempo la podés tener, pero qué importante es que una familia pueda trabajar estos temas juntos. Dice la palabra, todo reino dividido por una guerra está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Sabés cuál es la segunda causa de divorcio en los países desarrollados? El manejo del dinero. No es la infidelidad, no es el engaño, sino que uno de los mayores problemas de divorcio es el manejo del dinero. Y el Señor nos está alertando de que lo debemos hacer juntos. En una familia lo debe trabajar el esposo y la esposa. Y aún si los hijos van creciendo, hay que incorporarlos a ellos también, para que vayan tomando valor de las cosas que tienen que hacer una familia. Cómo gasta una familia, cómo consume una familia, cómo una familia puede construir su casa, cómo una familia puede anhelar determinadas cosas. Entonces, es importante que empecemos a trabajar estos temas como familia, juntos. Cuando es muy común, o en su gran mayoría, hoy trabaja tanto el esposo y la esposa. Y a fin de mes, cuando cada uno cobre su sueldo, sentarse y poder ver la manera en que cada uno va a aportar para hacer esto. Es muy común hoy en día que en un matrimonio existen dos billeteras distintas y diferentes. Que lo que gana el esposo no lo sabe lo que gana la esposa, o lo que gasta el esposo no lo sabe lo que gasta la esposa, o al revés. Y así la Biblia nos enseña. La Biblia dice y nos habla de una unidad. Cuando el esposo y la esposa se unen, dice la Biblia que son una sola carne. Ahora, generalmente nuestros sistemas son una sola carne, pero dos billeteras. Y no es así. Aún estos temas, como se trabajan otros temas, es importante que la familia lo pueda trabajar. Mirá lo que dice el libro de Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. La unidad familiar es difícil romperla. Por eso es importante que estos temas también se puedan trabajar en conjunto, se puedan trabajar el matrimonio. Y si hay hijos grandes, incorporarlos también. Ellos también pueden trabajar este proceso. Este es un principio fundamental y sobre este principio hay autoridad espiritual. Por eso, tomalo, empezá a ponerlo por práctica. Y si por ahí no estás muy convencido, ora al Señor, que Él te revele, que Él te muestre la forma que lo tenés que hacer. Pero la familia, el esposo y la esposa deben procurar trabajar estos temas. Y si hay uno solo que trabaja, no importa. Esos ingresos es de toda la familia. Así nos enseña la Biblia. Ahora, si vos trabajaste esto, estás habilitado para hacer el cuarto punto que hoy tengo para darte, que es trabajar un presupuesto familiar. Y hacerlo en conjunto también, trabajarlo junto a tu familia, porque es importante que cada uno pueda conocer los gastos que se realizan en una familia. Dice la palabra del Señor, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. La torre que vos tenés que construir es el presupuesto familiar.
todos los meses, como familia, deben sentarse y juntos preparar esta torre, que dice acá el pasaje. Está referido este pasaje a la construcción. Quien va a construir algo, hace cálculos y dice necesito tantos ladrillos, tantas bolsas, y hace un plan de trabajo. Lo mismo tenés que hacer con tus finanzas en tu casa para que exista orden, para que haya un horizonte. La gran mayoría de las familias hoy en nuestros días no tienen un horizonte a mediano y largo plazo. Es triste saber eso. Muchos ponen como pretexto el hecho de que el año que viene o de acá 3 o 4 años la plata va a ser totalmente diferente, la inflación, no importa. Hoy en día, aún con esas circunstancias, vos podés planificar. En 5 años podré tener parte de mi casa, en 10 años voy a terminar de construirla, en 15 años mis hijos se van a recibir o van a terminar el colegio secundario. Es importante que puedas planificar y llevarlo a un papel, porque eso te va a ayudar a concretarlo y vas a encolumnar a toda tu familia detrás de estos proyectos. Hoy en día la mayoría de las familias no tienen un proyecto en común, por eso hay tanta dispersión y principalmente lo que recién decíamos, no solamente hay dispersión, sino que las familias terminan rompiéndose, terminan separándose. Por eso es importante que puedas hacer un presupuesto. ¿Y qué pasa si cuando en los próximos días te pongas a hacer un presupuesto y veas de que los gastos son mayores a los ingresos? Bueno, la Biblia también tiene una solución para esto, porque dice que gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Sabés lo que es contentamiento? Ser feliz con lo que hoy tengo. A lo mejor tendrás que dejar algunas cosas, pero hoy tenés que tratar de equilibrar tu situación para poder después avanzar. Si quiero avanzar, primero tengo que poner orden. Si pongo orden, puedo avanzar. Por lo tanto, es importante esto, que puedas vivir un acompañamiento de tu familia, pero para eso hay que involucrarla, que puedan juntos llevar adelante estos temas. Otro punto, si queremos ser bendecidos por el Señor, debemos hacer esto que recién decíamos, ¿no? Poner orden en nuestras finanzas, poder tener unidad familiar. Pero ¿sabés qué también nos pide el Señor? Que podamos dar. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3, 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme. Acá está diciendo el Señor que lo probemos. Ahora dice Jehová de los ejércitos, a ver si nos abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A mí me gustaría vivir esto. A mí me gustaría ser tierra deseable. ¿A ustedes no les gustaría ser tierra deseable? 5 cosas nos da este pasaje. Dice que el Señor abrirá la ventana de los cielos. Recién escuchábamos en la canción, prepárate para recibir las bendiciones que el Señor abrirá desde los cielos. Pero para esto debemos hacer esto, que está aquí. Dice, prepárate para recibir la abertura de las ventanas de los cielos. Yo no la puedo abrir con mis fuerzas, pero el Señor sí la puede abrir. Pero yo puedo hacer lo mío.
que es darle al Señor lo que a Él le corresponde. Y esto también es parte de mis finanzas. Dar al Señor su parte. Si bien es todo del Señor, Él me da una parte a mí para administrar. Desde ahí yo tengo que darle al Señor. Y dice la palabra que Él abrirá las ventanas de los cielos. Si yo soy fiel a Él, Él será fiel y abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición. Y fíjate lo que dice más adelante, hasta que sobreabunde. Es decir, que es más que bendición, es un estadio más allí, hasta que sobreabunde. ¿Y de quién se va a encargar el Señor? Dice que Él reprenderá también por vosotros al devorador. Vos sabés que a Satanás no le gusta que pongas orden en tus finanzas. Es más, parte de este gran desorden de las finanzas que vive nuestro país, que vivimos inclusive muchos de los hijos del Señor, Satanás está haciendo la fiesta. Pero dice que si somos fiel a Él y si a Él le damos lo que a Él le corresponde, Él se encargará del devorador. Él se encargará de aquel que viene a destruir. Él se encargará de aquel que te quiere sacar, aquel que te quiere robar. Por eso yo hago una parte y Dios termina haciendo la otra. ¿Sabés lo que significa devorador? En el original es basta ya. Cuando Dios se pone frente a Satanás, Él está diciendo basta ya, no lo toques más. Él es mi hijo, Él es fiel a lo que yo he dicho. Por lo tanto, no lo vas a tocar. Yo me voy a encargar de Él y Él te guarda. Él dice que Él va a reprender, va a poner freno, Dios te va a proteger. Y después de eso, dice que serás tierra deseable. Después de que la cobertura del Señor te alcanzó, fuiste fiel, la cobertura del Señor te alcanzó, te protegió, dice que serás tierra deseable. Esto no significa que no haya situaciones difíciles por las cuales nos toca atravesar, pero sí tenés que saber una cosa, que si sos fiel en cada una de estas cosas que hemos hablado, el Señor va a derramar bendición aún sobre tus finanzas, sobre tu economía. Necesitamos que el Señor pueda derramar de una manera muy especial lluvia sobre nuestra congregación, lluvia sobre cada uno de nuestros hermanos en la fe, porque necesitamos un país que reciba la bendición del Señor. Y lamentablemente en nuestro país no se están haciendo las cosas que la palabra del Señor nos enseña. Por eso no se empieza por arriba, se empieza por casa. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a vivir esto. Cada uno de nosotros tenemos que comenzar a hacer realidad esto que dice acá. Y el Señor será fiel y cumplirá lo que dice su palabra. Dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hacia cada uno de sus hijos. Vamos a escuchar nuevamente la canción esta, pero antes te voy a contar una experiencia que me tocó vivir hace exactamente 20 años y está relacionado a este pasaje. Y yo me acuerdo con pocas fuerzas. Muchos que conocen mi vida saben que hace 21 años tuve un problema muy serio de salud en la cabeza. Prácticamente no tenía muchas posibilidades de recuperarme y el Señor obró de una manera muy especial. Y después de una operación de la cabeza acá, tuve que ir a 2 operaciones que me hicieron en Buenos Aires. Y la obra social que yo tenía me dijo que no me iba a pagar las operaciones porque no estaban nomencladas. Es decir, era un aparato nuevo
Es más, cuando a mí me hicieron la operación, era la segunda vez que usaban ese aparato en la Argentina. Era un aparato totalmente nuevo, por lo tanto no estaba nomenclado. Y con mi señora, teníamos nuestra hija chiquita, rompimos todos los chanchitos y pudimos juntar la plata. Y yo tuve que entrar a la clínica con la boleta de depósito de haber pagado la operación primero. Pudieron hacerme las 2 operaciones y cuando regresé empecé el proceso para que me devolvieran el dinero. Y varios me decían, no va a ser posible, no te lo van a devolver, todavía no está nomenclado. Y yo sinceramente tenía muy pocas fuerzas por todo el proceso de recuperación, las operaciones. Y un día mi señora me llevó hasta el lugar y yo bajé y yo puse esta palabra por delante mía y dije que el Señor reprenda al devorador, que yo había sido fiel al Señor y que yo necesitaba eso, que me sea restituido. A la semana llamaron por teléfono a mi casa diciendo que a la otra semana tenía que ir y se me restituyó el 100% de lo que yo había erogado para esa operación. Por lo tanto, yo te puedo asegurar que esta palabra es fiel. Esta palabra se cumple. Por eso, dale gracias al Señor. Obedecé la palabra del Señor y el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunden. La fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. ¿Te animás a cantarla? Yo soy a hacer un milagro en ti. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Ponete de pie. El cielo se tendrá que abrir porque lo podés recibir, pero también algo tenés que hacer vos. Dios obra cuando nosotros ya no podemos obrar más. El Señor te pide tu parte y después el Señor va a hacer todo lo otro. Hacé lo que podés hacer, lo que la palabra te está diciendo que puedas hacer. Ordena tus finanzas, sé fiel a Él y Él se encargará del devorador. Aferrate al Señor. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Gracias, Señor, porque vas a orar en cada uno de tus hijos que te son fieles. Y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer. ¿Crees que el Señor lo puede hacer? Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios puede hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. La palabra lo dice, si somos fieles, el cielo se va a abrir. Yo creo esa palabra.
el cielo se va a abrir. Lo único que tenés que hacer es ser fiel al Señor. Señor, queremos hacer tu voluntad. Te queremos pedir perdón porque muchas veces no hemos sido fiel a tu palabra. Porque aún muchas veces hemos considerado que estos no eran temas bíblicos, que no eran temas que a ti te interesaban. Pero esto te interesa a ti, Señor. Nos diste consejos, nos diste sabiduría para enfrentar estos problemas. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Y hoy nos tomamos de tu palabra, hoy nos aferramos a tu palabra y cada paso que damos queremos hacer tu voluntad en estos temas, Señor. El mundo nos dice que vivir endeudados está bien. Nosotros hoy declaramos, porque tu palabra así lo dice, que eso nos hace esclavos y queremos ser solamente esclavos de tu palabra. Queremos solamente conducirnos por tu palabra. Queremos ser libres del sistema. Queremos solamente aferrarnos a tu palabra y ser libres del sistema. Señor, enséñanos en nuestras familias a que podamos sentarnos, a que podamos decidir como familia, que podamos ver juntos de qué manera vamos a trazar el camino que tienes para nuestras vidas. Que cada uno de los matrimonios que está acá, con el tiempo pueda tener su casa, que con el tiempo, Señor, puedan darle educación a sus hijos, pero para eso es necesario ordenar nuestras finanzas. Padre, pedimos bendición sobre cada una de las familias que te va a ser fiel en este aspecto también, Señor. Padre, y queremos ser fiel en lo que a ti te corresponde. Queremos ser fiel en las ofrendas, queremos ser fiel en los diezmos, queremos ser fiel en cada una de las cosas que nos pide. Señor, tu palabra es clara y tu palabra dice que si somos fieles, tú derramarás una bendición y esa bendición será sobreabundante, será sobrenatural. Esa bendición llenará todo, Señor, y tú te encargarás del devorador. Señor, muchas veces hemos sufrido las consecuencias de estar bajo el devorador, pero si somos fieles a tu palabra, acá nos estás enseñando de que tú te encargarás de eso, que te harás cargo de eso, Señor, y pelearás por nosotros. Y sobre nosotros, y cada uno de nosotros podrá ser tierra bendecida, será tierra deseada, Señor, será tierra que anhelen estar con nosotros. Por eso, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y se cumplirá en cada uno de aquellos que te va a ser fiel, cada uno de aquellos que te seremos fiel. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor derrame bendición en esta semana sobre tu vida y empezá a trabajar estos temas, que en poco tiempo, si trabajas estos temas, va a caer bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Que el Señor te bendiga.